Arratsaldeon guztioi. Niretzako oso atsegin handia da gaur arratsaldean zeuekin egotea eta mai hau miresten ditudan bi emakume hauekin konpartitzeko aukera izatea. Badakizute, egunotan, aste honetan da pasadan astean da jarduera anitz egon direla, erakusteko nolabait emakumeen ganako indarkeria zertan datzan da zer suposatzen duen indarkeria zuzenean pairatzen duten emakumeentzako eta oro har emakume guztientzako da gizartearentzako bebai, ez? Eta, areto honetan bertan, hainbat jarduera egin ditugu, emakumeen aurkako indarkeriaren inguruan, da gaurkoarekin pixka bat guzti hauek izten ditugu bi emakume hauekin, ez? Euren ahotsarekin da gorputzarekin beste emakume asko eta asko, milaka emakume hitzez adoratzen eta bultzatzen dituzte. Eta, ni eskerrak eman nahi dizkiet, gaur hemen gurekin izateagatik eta, ahalegina egiteagatik zuzenean beraien esperientziak eta kontatzeko, ez? Eta, comentatzen, como comentaba, la verdad es que creo que es un placerazo poder dar el cierre, poner el broche final a las actividades en torno al 25 de noviembre que hemos venido teniendo en esta misma sala la semana pasada con dos mujeronas como Amparo y Maitena, ¿no? A las que personalmente admiro muchísimo por lo que son y por lo que hacen, ¿no? Y básicamente nos van a contar su manera personal y su compromiso por trabajar a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Os presento igual primero va a hablar Maitena y luego va a hablar Amparo, pero como tengo a Amparo más cerquita, pues empiezo por presentaros un poco los hitos principales de Amparo, aunque sé que todas las personas que estáis aquí la conocéis y la admiráis como yo, pero y sabréis muchas de estas cosas, pero merece la pena hablar de ello, ¿no? Amparo nació en Jaén y muy pequeñita se fue a vivir a Granada y con 16 años se fue, ya empezó el proyecto de cantar, se fue a vivir a Madrid con su guitarra, con su hijo y comenzó el trabajo de Amparanoia, como muchas de vosotras y vosotros sabréis. Y de alguna manera yo creo que fue la impulsora de la música del mestizaje y después de 8 álbumes y de la andadura y de ese proyecto, digamos que cerró el proyecto con el Bye Bye Tour y lo reconvirtió en el proyecto en solitario de Amparo Sánchez, del cual a mí personalmente me encanta el disco de Alma de Cantaora, pero ahora acaba de presentar el último de sus álbumes. Y qué decir, yo creo que la fuerza con la que se dirige y la fuerza de su actitud, de sus letras, de sus canciones, pues llega a tantas y tantas personas. Es una forma que yo admiro especialmente de instalar los mensajes, ¿no? Cada uno, cada una en esta sociedad podemos hacer algo para erradicar la violencia, pero unas tienen más arte que la que tenemos otras y pues concretamente las dos personas que tenemos hoy en la mesa pues realmente son capaces de llegar a miles y miles de mujeres y a muchas personas con sus mensajes, ¿no? Hoy en concreto Amparo nos va a trasladar un poco su vivencia, que tiene recogida en un libro que si queréis luego podéis comprar cuando acabemos la mesa redonda, un libro disco que se llama La niña y el lobo, en el cual ella es capaz de compartir, de contar su historia de violencia, pero sobre todo, como ella misma dice, su historia de superación. Y a mí me parece importantísimo que contar con una persona mediática como Amparo hoy en esta mesa, pues porque de alguna manera deja instalado que la violencia contra las mujeres sucede en todas las partes del mundo, a todo tipo de mujeres, a mujeres artistas, a todo tipo de mujeres, pero instala también la idea
de que se supera y bueno, y de que ni corta el arte, ni corta las alas, ¿no? Entonces, bueno, me parece un ejemplo importante, ¿no? Después de Amparo, bueno, os presento también a Maitena, aunque ella va a hablar primero. Realmente Maitena, bueno, yo la quiero y la admiro muchísimo, ella lo sabe, no lo puedo disimular. Realmente creo que el trabajo que hace Maitena, bueno, ella nos hablará luego un poco de cómo lo hace, pero concretamente en Vitoria, pues yo pienso que unas 1000 mujeres en esta ciudad hemos podido pasar por los cursos de autodefensa que ella lleva a cabo en esta ciudad y en otras muchas, en Euskadi, en el Estado, fuera de aquí, viaja al Sáhara y bueno, realmente a mí me parece mentira que en 2 días que duran esos cursos pueda crear esa complicidad entre las personas que participamos en los cursos, esa sororidad, esa apertura y esa capacidad de que podamos revisar muchas de las cosas que hacemos automáticamente. A mí realmente me parece una estrategia de lucha para erradicar la violencia importantísima, ¿no? En general, los cursos de autodefensa y en particular cómo Maitena los lleva a cabo, ¿no? Ella se define como feminista desde que tiene uso de razón y bueno, yo creo realmente que es la mejor de las definiciones para ella y para su trayectoria de vida. Y bueno, podéis seguir un poco también sus pensamientos en una página web que se llama muy bien. Y bueno, besterik gabe nahi badezute hasiko gara lehenengo Maitenak hitz egingo du eta gero Amparo eta gero denboratxo bat utziko dugu bai, bueno, nahi dituzuten galderak eta egiteko eta pixka bat danon artean hitz egiteko. Eskerrik asko. Arratsalde on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik eta bereziki berdintasunareko zerbitzuari bere gonbidapenagatik. Es para mí un placer estar hoy aquí, que es como ya mi segunda casa, porque la verdad trabajo tanto con el área de igualdad del Ayuntamiento de Vitoria que me siento como en casa. Y luego, por otro lado, qué decir, ¿no? He bailado tanto las canciones de Amparo Sánchez que estar aquí a su lado con el buen rollito y que te den y demás, que la verdad es una alegría poder compartir mesa con Amparo Sánchez. Una mujer que desde bien pequeña tuvo que enfrentar el hostigamiento del acoso masculino, una mujer que siempre, según ella expresa, tuvo un deseo constante en su vida, el deseo de ser libre, y no renunció a ese deseo de ser libre pese a la violencia sufrida. Una mujer que tuvo que luchar para mantener la credibilidad frente al mundo y frente al espejo, porque no es fácil construir resiliencia sin el apoyo de tu entorno. No es fácil construir resiliencia sin la solidaridad debida a las mujeres víctimas de violencia machista. Cuando desde el área de igualdad me plantearon esta charla y después de leer el libro de Amparo Sánchez, pensé que hoy tocaba hablar de resiliencia, que es la capacidad que tenemos las personas, y ahora no sé por qué esto no va, debería de ir. Va, perfecto. Que es la capacidad que tenemos las personas para enfrentar y superar las situaciones traumáticas de manera positiva. Es decir, que la cicatriz siempre va a estar, pero ya no es una herida abierta, sangrante, que nos obstaculice para seguir viviendo en ese deseo de ser libres. Es más, la resiliencia es empoderante, nos sirve para objetivar nuestra capacidad para poner en marcha los recursos necesarios para la supervivencia. Nos sirve también para sentirnos parte de esta humanidad tan vulnerable, porque hoy voy a hablar especialmente también de la vulnerabilidad. Muchas veces se habla de que las mujeres somos vulnerables y yo creo que la humanidad somos o es una condición inherente al ser humano la vulnerabilidad. Otra cosa son las circunstancias, las sociedades que generan situaciones específicas de mayor vulnerabilidad para ciertos grupos sociales. La resiliencia nos sirve también para seguir bailándonos la vida pese al daño que hayamos podido sufrir. Hace poco una mujer sobreviviente de violencia me decía que ya había llorado mucho, ríos de lágrimas, que ahora toca reír. Pero para que así
es necesario contextualizar el daño sufrido, dimensionarlo dentro de mi vida, pero también situarlo en el marco de relaciones donde se haya producido ese daño. Un marco que responde a un modelo de organización social en el que se legitima y se garantiza el abuso de poder masculino. No es lo mismo tener que enfrentar un abuso de poder enmarcado en un sistema de dominación que una situación de violencia puntual, y máxime cuando esta última no es justificada social, cultural e ideológicamente. Pero vamos a ver esto en lo práctico, porque me parece que voy a utilizar muchos recursos prácticos para que nos situemos un poco, porque a veces en lo que es las palabrejas no nos ayudan mucho, o las frases así muy largas que suelo utilizar yo nos hacen perdernos un poco en el hilo, o al menos a mí, así que nos vamos a lo práctico. No es lo mismo enfrentar que me roben en mi casa que el hecho de que me violen. En mi casa nadie me responsabilizaría del robo, por todos los objetos de valor que pueda tener, mientras que las mujeres que hemos sufrido violencia sexual nos encontramos expuestas a aquello de «¿pero quién te mandaría a caminar por esa calle? ¿Quién te mandaría a salir a esas horas? Vestir así? ¿Por qué no tuviste cuidado?» Como si pudiéramos evitar la violencia simplemente teniendo cuidado, como si estuviera en nuestras manos controlar la voluntad de los hombres machistas que ejercen violencia. Sin contexto no podemos descifrar, no podemos entender lo que nos pasa y, por tanto, desarrollar los recursos no solo para enfrentar la violencia puntual, sino para dotarnos de recursos de prevención y, en última instancia, para convertirnos en agentes sociales de transformación, con el objetivo de erradicar de una vez por todas la violencia machista. Dependiendo del marco interpretativo que utilicemos, haremos una interpretación de la realidad u otra, pero siempre ajustada a ese marco. Por decirlo de otra manera, si mi marco, la pantalla a través de la que veo el mundo, es Telecinco, es Disney, eso marcará mi verdad, marcará mi manera de entender el mundo. Y ya sabemos lo que marca Disney o lo que marca Telecinco. Vivimos en un contexto de falso espejismo de la igualdad, un contexto de igualitarismo, donde se presupone una igualdad basada en asumir los comportamientos de dominación masculina como los adecuados. De ahí que nos hallemos en un escenario que niega o infravalora los daños del sexismo, asumiendo que la violencia no tiene género. Lo hemos visto tras la marcha del 7 de noviembre, lo estamos viendo en muchos artículos hoy en día, qué cantidad de gente está escribiendo con esta frase, que la violencia no tiene género. Pues bien, la violencia tiene género, como luego veremos. Hay otras frases que dicen por ahí que relacionan la violencia con que todo el mundo sufre la misma violencia. Por tanto, si todo el mundo sufre violencia, nadie es víctima. Nadie se puede quejar de lo que está sufriendo porque a todo el mundo nos afecta de la misma manera. Dicen por ahí que las mujeres también maltratan. De hecho, yo conozco a una mujer y estas frases que acabo de enumerar, que no necesitan de comprobación ni de contexto, parecieran desdibujar el machismo estructural y que consiguieran borrar de un plumazo sexista los cadáveres de las mujeres asesinadas por ser mujeres. Por ser mujeres y no renunciar a ese deseo de libertad. Hay que recordar que la mayoría de las mujeres asesinadas en este país lo son después de cuestionar al maltratador y su abuso, es decir, mujeres que se han rebelado frente al machismo más salvaje. Hay veces que la justificación para esta violencia viene de la mano de la forma de entender las relaciones de pareja, de un modelo de amor romántico basado en el sufrimiento. Ya saben aquello que los polos opuestos se atraen, el sacrificio e incluso las riñas. Y sí, todas las relaciones humanas presentan conflicto. Este no es el problema, sino cómo resolvemos el conflicto, si desde la negociación condicionada o desde la imposición. También es recurrente aquello de peleas que acaban con resultado de muerte. Saben eso de que dos no se pelean si uno no quiere. Pero no estamos hablando de peleas entre iguales, sino de abuso de poder, de malos tratos que terminan en asesinato, donde uno es el que impone las reglas de juego, donde uno es el que impone la violencia. Otra frase que escuchamos hoy en día es «los asesinos son locos». Saben aquello de que era un hombre normal, ¿no? Qué casualidad, todos los asesinos machistas son hombres normales, efectivamente. Lo único que tienen en común es que son machistas, pero están bien insertados socialmente, incluso tolerados y legitimados. En esto de que los asesinos son locos,
tenemos también una locura selectiva, porque su violencia, en la mayoría de los casos, es contra las mujeres y solo contra estas. Los agresores machistas siguen agrediendo porque tienen el beneplácito social. Si matan, ahí no, ahí se han pasado. Pero todo lo demás que tiene que ver con el control de las mujeres, ahí sí que tienen el beneplácito social. Además, los agresores actúan como actúan porque obtienen beneficios con su actitud. Hay otra frase que se suele decir por ahí: las mujeres son malas porque se rebelan. Por eso hay que resignificar que cuando te agreden y te defiendes y te acusan de ser borde, te están llamando rebelde. Nos toca resignificar muchas de las palabras con las que nos nombran los agresores machistas. Toda esta pérdida de contexto, y voy a beber un poquito de agua antes de que me asfixie, y así os dejo. Sí, yo vengo ya preparada con el agüita y con de todo. Toda esta pérdida de contexto nos lleva a ver la violencia otra vez como un problema personal de algunos hombres que no se saben controlar. Es curioso porque los agresores machistas saben perfectamente contra quién, cuándo y cómo ejercer su violencia. Más parece control que descontrol. Otra frase típica: yo no sé por qué algunas mujeres se dejan pegar. Cuando la primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué los hombres, o al menos una parte de ellos, necesitan ejercer violencia machista para sentirse superiores? ¿Y por qué los hombres necesitan ser superiores frente a las mujeres? Otro prejuicio con el que nos encontramos: el pensar que ahora las leyes están al servicio de las mujeres. Para explicar esto, me voy a ir a otra situación de discriminación social. ¿Se imaginan un grupo de heterosexuales que, tras el logro de las leyes que amparan los derechos civiles de los colectivos LGTB, dijeran: ah, no, que ustedes nos van a quitar los derechos, pero ¿qué se piensan? ¿Que se pueden casar, tener criaturas como nosotros? Como nosotros. Y esto es muy importante porque los dominadores creen ser los únicos con derecho, incluso con el derecho de abuso sobre las otras personas, por su sexo, su etnia, su orientación sexual, etc. ¿Se imaginan que cuando se ratificaron las leyes contra la homofobia como crímenes de odio, porque así debería ser calificada también la violencia machista, un crimen de odio, alguien dijera: ah, no, ¿y la heterofobia? ¿Por qué hay que proteger a los colectivos LGTB y no a los heterosexuales? ¿Se imaginan que alguien plantease estas preguntas? Estas resistencias a compartir la vida con los mismos derechos no son sin querer, sino para garantizar la imposición heteronormativa, para garantizar la homofobia. Negando que este es el problema y que no te invisibilizan, te discriminan o te matan por ser heterosexual. Te invisibilizan, te discriminan y te matan por ser del colectivo LGTB. Porque hay una estructura social que legitima la homofobia, como pasa en el caso del machismo. Bueno, realmente hay grupos que niegan esta realidad, las personas antielección, pero no tienen la misma legitimidad ni fuerza social que los grupos sexistas. En cualquier caso, son eso, grupos antielección, antiderechos, porque esto es muy sencillo. Lo que debemos de preguntar a la gente es: ¿está usted a favor de los derechos humanos o en contra? No hay ningún pero. ¿Está usted a favor o en contra? Yo lo que tengo claro es por qué los hombres ejercen su violencia, y no es por locura, ni siquiera por locura de amor. Es por deseo de abuso, de mantenimiento de una autoimagen de superioridad, por machismo. Y al igual que la homofobia, hay toda una estructura social que lo sigue, si no justificando, porque es verdad que hemos puesto en crisis al modelo machista, lo sigue justificando con todas las frases que hemos visto anteriormente. Para cambiar de paradigma no basta actuar sobre los actos, hay que actuar sobre nuestro pensamiento, nuestra escala de valores. Ahora les voy a pedir que reflexionemos y que pensemos cuántos chistes, vídeos, imágenes sexistas les llegan a sus WhatsApp, les llegan a sus teléfonos móviles. No es que sea nuevo este continuum en el modelo sexista, que sirve de colchón para impulsar a los más violentos a la misoginia más salvaje. Y esto es lo que se olvida a mucha gente. Hay un continuum en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, y yo diría que además un continuum transcultural, porque la violencia contra las mujeres es algo que nos atraviesa a todas las mujeres del mundo.
No ven el machismo, dicen. Y a estas alturas de la película resulta difícil entender esta ceguera selectiva. Tuvimos que inventar una palabreja, embrismo, para diferenciarlo del feminismo, porque aquellos que se construyeron desde la dominación tienen enormes resistencias para desear la igualdad y para plantearse cualquier opción de vida desde otro paradigma. Por eso se les hace tan difícil entender un modelo feminista que defiende la igualdad y los derechos para todas las personas, porque ellos, bajo su lógica de dominación, no lo harían. Esta ceguera selectiva no es tal, y es simplemente el deseo de mantener las cosas como están, el deseo de no perder el abuso de poder. Resulta difícil no ver que seguimos tratando de manera desigual, no solo diferente, sino desigual, a niñas y a niños. Puede que muchas de nuestras prácticas las tengamos automatizadas, pero hay un acto de consciencia en el hecho de ver a una niña o a un niño y pensar que a ella le toca otro lugar, otra manera de estar en el mundo, subordinada. Dicho trato diferenciado y desigual nos conduce a tener unas gafas bien enfocadas, pero con un doble rasero de medir las cosas. Es decir, vemos a quien discriminamos a pesar de la costumbre con la que lo hacemos. ¿Cuál es el camino que podemos seguir para cambiar el paradigma machista? Pues yo creo que tenemos que centralizar el derecho a una vida libre de violencia. Para ello es necesario abordar la violencia machista como un acto de vulneración de derechos humanos y hacer la causa de las mujeres la causa de la humanidad. Es necesario que los hombres sientan de una vez por todas que esta es su responsabilidad, su quehacer de vida. No pueden quedarse al margen, tienen que actuar, tienen que deslegitimar los comportamientos machistas. Tenemos que reflexionar sobre el modelo social que queremos promover, centralizando la vulnerabilidad, como decía antes, como condición inherente de la humanidad, nuestra interdependencia, que nos obliga, incluso por egoísmo, a trabajar a favor de una ética del cuidado. Porque, como decía Hannah Arendt, la filósofa alemana, solo el bien puede ser radical y consciente, porque hacer el mal es demasiado fácil, no hay ni qué pensar. Una vez de enmarcar la violencia y de ver algunos de los aspectos centrales del nuevo paradigma, entramos a un problema del presente. ¿Cómo conjugamos lo personal con lo estructural, lo personal con lo político? Este viejo eslogan feminista. ¿Cómo atendemos lo inmediato sin postergar lo imprescindible? Es decir, ¿cómo acompañamos a las víctimas y a la vez trabajamos para que no haya ninguna víctima más? Entrando en el apartado de lo personal, elementos que nos pueden ayudar serían resignificar el cuerpo como territorio, como primer territorio, un territorio que no puede ser invadido, acosado, colonizado ni violentado. Sentir, no solo pensar o creer, sino sentir. Tenemos derecho a tener derecho y esto hay que pasarlo por la emoción. Tenemos que pasar todo aquello que sabemos a nivel teórico por la emoción. Dice un axioma de neurología que las que han estado en los cursos lo saben porque lo suelo repetir en todos los cursos porque me gusta mucho. Dice un axioma de neurología que nos movemos porque sentimos y sentimos porque nos movemos. Es necesario trasladar este axioma a la transformación social. Hemos puesto en crisis el modelo machista y debemos de aprender a caminar, sentir, pensar y a ver sin el prejuicio sexista. Por eso estamos en un momento importantísimo, para no retroceder hacia modelos más conservadores. Los momentos de crisis siempre son momentos de incertidumbre y se tiende hacia los patrones ya conocidos. Seamos valientes y ambiciosas y ambiciosos para no volver hacia atrás. Es muy importante para superar la violencia el cómo nos hagamos el propio relato de vida. Dependiendo de cómo lo hagamos, nos servirá para construir resiliencia o nos dejará en la inmanencia de Simone de Beauvoir, en la indefensión aprendida que decía Seligman, pensando que nada se puede hacer frente a una vida y un destino del que no soy dueña. El aquí y el ahora. Eso es lo que nos toca enfrentar sin perder el objetivo de una misma.
para no diluirse en los conflictos puntuales, pero saber que no puedo negarme a afrontar este aquí y este ahora, que tengo que resolver este aquí y este ahora para seguir avanzando. Digo esto porque yo creo que mucha gente ve más igualdad de la que realmente hay, porque es nuestro desideratum, es donde queremos estar, en un escenario de igualdad. Pero para llegar a ese escenario de igualdad tenemos que ver cuál es el escenario que tenemos hoy en día, porque si no, no podremos llegar a ese desideratum, porque seguiremos teniendo ese espejismo de falsa igualdad que nos impedirá ver todas las situaciones que siguen permitiendo, legitimando o justificando la dominación masculina. En lo personal también debemos de eliminar la sobregeneralización y las categorías absolutas, nada, todo, siempre, nunca, que desubican el problema de lo concreto y lo convierten en el fantasma del fracaso. Debemos de pensarnos de manera ambiciosa, situar en el centro de nuestras vidas nuestra mismidad. Aquello que sería capaz de hacer por otro ser humano es lo que me voy a conceder a mí misma. Hay que aplicar condiciones a la negociación. Una de ellas es la ausencia de violencia y que las dos personas estén dispuestas a negociar desde el respeto, con el resultado de ganar, ganar, donde las dos partes ceden sin sacrificarse para avanzar en la resolución del conflicto. Pero vuelvo a insistir, y esto es muy importante, que para que haya negociación tiene que haber ausencia de violencia. Lo hemos visto en este país. Entendemos que los conflictos políticos no se resuelven con violencia. ¿Para cuándo vamos a empezar a pensar de una vez por todas que los conflictos personales tampoco se pueden resolver con violencia? Lo que configura mi identidad no es el daño sufrido, pero tampoco puedo hacer un salto en el vacío y pensar en pasar página, porque mis cicatrices me recuerdan lo que me pasó, pero ya no son heridas abiertas, como decía antes, a las que tenga que atender a cada ratito. Dicho de otra manera, no soy una mujer maltratada, sino una mujer que ha sufrido violencia. Lo que me dota de identidad soy yo misma, con todo lo que soy y todo lo que me ha pasado, donde la violencia es una parte de lo que me ha pasado en mi vida, pero no lo es todo. Hay que quitarles a los agresores el telemando, que no sigan dirigiendo nuestras emociones ni nuestras vidas. Pero antes debemos de pasar por la categoría de víctima. Y aquí voy a hacer una parada para volver a tomar agua y, sobre todo, porque quiero abrir un poco el debate con el tema del concepto de víctimas. Miren, porque para ser víctima hay que tener dos condiciones: haber sufrido un daño ajeno y que éste fuera evitable. Y es verdad, pudiste maltratarme o no maltratarme, pudiste violarme o no violarme, decidiste. Fue una decisión que correspondía a la voluntad del agresor, a la voluntad de abuso del agresor. Porque, fíjense, si no soy víctima, ¿desde dónde hago la debida exigencia de verdad, justicia y reparación? ¿Qué voy a denunciar? A mí me llama la atención que justo con las mujeres, y solo con las mujeres, cantidad de profesionales dicen que no se victimicen. Y dices, ¿y entonces qué son? ¿Qué van a denunciar? ¿Qué significa victimizarse? Porque victimizarse es hacerse la víctima, es decir, no haber sufrido un daño, ¿vale?, y denunciar que está siendo tratada de manera injusta. Me gustaría escuchar a los profesionales, a las instituciones, a la gente de a pie, que le diga a los hombres machistas que dejen de victimizarse, que dejen de decir, yo no quería hacerlo, fue ella que me obligó, fue el alcohol, fue un mal momento, fueron los nervios, fue la tensión. En realidad ella me provocó, lo hice por su bien, lo hice para que aprendiera. ¿Para cuándo vamos a decirles a los hombres machistas que dejen de victimizarse y asuman su responsabilidad en sus actos? Es imprescindible politizar esta violencia. Es verdad que es importante en esta violencia, por las condiciones de secuestro, aislamiento y anulación que imponen los maltratadores, saber que se puede salir de ella. Pero ahora bien, ¿qué apoyos, qué recursos estamos dando a las mujeres víctimas para empoderarse y pasar a ser agentes sociales?
Vamos a poner algunos ejemplos. Del presupuesto general del Gobierno español de este año, solo el 0,01% era para trabajar a favor de la igualdad y para erradicar la violencia contra las mujeres. El 0,01%. Esto nos dice lo que le importa al Gobierno español, la igualdad. De las mujeres asesinadas, según estadística oficial, el año pasado, 9 habían tenido en algún momento orden de protección. 4 de ellas la tenían en vigor cuando fueron asesinadas. Es decir, en el caso de 5 de ellas, alguien decidió que el agresor no era tan peligroso. Me gustaría saber si esas personas siguen en sus puestos laborales o ha tenido consecuencia. Porque tenemos responsabilidades en lo profesional, en lo personal, en lo institucional, en lo social, a todos los niveles. Y 4 de ellas, además, fueron asesinadas bajo la protección del Estado. Cuando el Gobierno español o cualquier institución dice que va a proteger a las mujeres, yo tiemblo. Yo tiemblo, porque no hay que proteger a las mujeres, hay que proteger los derechos de las mujeres. Eso es lo que hay que proteger. Ese es el deber de actuación de las instituciones. A las instituciones les toca garantizar estos derechos y actuar cuando los mismos son vulnerados. Deben de hacer su trabajo. ¿Dónde están situadas las víctimas en nuestro imaginario colectivo? ¿Cuántas plazas, calles nos recuerdan a las que ya no están y deberían de estar con nosotras? Porque cada ciclo de 2 a 4 años hay 6 millones de mujeres en el mundo que no van a ser sobrevivientes, que son asesinadas por la violencia machista. La reparación social es una responsabilidad ética para con las víctimas, pero también para con las siguientes generaciones, para que nunca más tengamos que acudir a charlas como estas. Nos cuesta mucho nombrar la violencia en primera persona. De hecho, en los cursos de autodefensa es una de las cosas que siempre digo. No hablamos de agresores, no hablamos de maltratadores, hablamos de uno, gente, persona. Nos cuesta. Nos cuesta vernos como sujetos de derecho, a las que se les ha vulnerado sus derechos. Porque los maltratadores y los agresores son eso. Debemos de definir, porque conceptualizar, como dice Celia Amorós, es politizar. Dependiendo de cómo definamos, nos sentiremos con más derecho o nos sentiremos sin derecho a la rebeldía, sin derecho a la denuncia, sin derecho a la actuación. Como decía, muchas mujeres maltratadas son incapaces de nombrar así a los maltratadores, a los hombres machistas que quisieron secuestrar sus cuerpos y sus vidas. Nos dan pena. Queremos salvarles. Queremos que nos quieran bien. Pues saben, no sé si Amparo estará de acuerdo conmigo, pero la pena pa'l cante. Pa' nada más. Como decía antes, los profesionales, la sociedad habla de no victimizarse. De hecho, muchas mujeres víctimas de violencia no se quieren reconocer ahí como víctimas de violencia. Y yo creo que es verdad que es necesario. La palabra sobrevivientes a mí me encanta, me gusta mucho. Me parece que tiene una fuerza enorme. Pero, como decía antes, tengo que pasar previamente por la categoría de víctima. Si no, sería como dar un salto en el vacío, al abismo. Porque entonces no me ha pasado nada. Que eso es lo que dicen muchas mujeres en los cursos de autodefensa. A mí nunca me ha pasado nada. Y luego es el relato, bueno, una vez. Digo, menos mal que no nos ha pasado nada, porque si nos llega a pasar, no está en nuestras manos, como decía antes, controlar la voluntad de los agresores, pero sí podemos promover una sociedad con la garantía de justicia social e igualdad, para que ningún hombre se sienta con el derecho a violentar a las mujeres, para que ningún hombre se sienta dueño y señor de su mujer. Para ello es necesario que la vergüenza cambie de bando y que todos los que aplaudieron, acompañaron, rieron las gracias, infravaloraron las consecuencias del sexismo, sientan vergüenza y, por extensión, responsabilidad por haber impulsado el siguiente asesinato. Ya es hora de que las víctimas dejen de sentir vergüenza, sientan nuestro respeto, solidaridad y obtengan un espacio social de acompañamiento que les permita empoderarse y ubicar el daño sufrido en el contexto social de discriminación. Y como estoy en la recta final, vuelvo a leer, o sea, vuelvo a beber.
Amparo, con su libro, al contar su relato de vida desde la superación, abre una nueva fisura al sexismo. No dejemos nunca más que nos callen, exijamos verdad, justicia y reparación, porque cuando nos tocan a una, nos tocan a todas, y yo diría a todos, porque ya es hora de sentir que esta es la causa de la humanidad. Eskerrik asko. Buenas tardes, muchas gracias a Maitena, increíble, tan cierto, ¿no?, que duele. Y gracias también a Surine, al área de igualdad, por invitarme a estar aquí. Yo vengo para hablar de esta aventura que ha supuesto, que está suponiendo haber escrito La niña y el lobo, vivir para contarlo, una historia de violencia machista y superación. Y bueno, pues el objetivo principal de escribir el libro es que pueda servir, es el objetivo principal y final, que pueda servir. Y compartir con gente que me conoce por mi trabajo en la música, pero también con gente que no me conocerá de nada, pues compartir una parte de mi vida, como ya he dicho bien, una época de mi vida, que va de los 14 a los 24 años, aproximadamente una década, en la que sufrí violencia machista en mi primera relación amorosa. Fuimos padres también, fui madre adolescente. Y bueno, esta etapa que yo pensé que ya había olvidado, que ya era una mujer empoderada, trabajando en lo que es mi pasión y mi vida, que es la música, madre de 2 hijos, otras relaciones de pareja, muchas relaciones de amistad, laborales, en fin, una vida lo que yo califico plena y de la que estoy muy agradecida. Pues bueno, pensaba que sí, que lo había olvidado, que estaba superado, pero un día una buena amiga de la infancia, que sabía de la historia, me propuso que por qué no escribía, que por qué no contaba por dónde pasé y por qué no contaba que lo había superado, que justo lo que más necesitan mujeres que están en ese proceso, pero también gente que no, afortunadamente, no ha tenido que ver nunca con la violencia, necesitan un caso de superación, o sea, es decir, transmitir a todas las mujeres que es posible salir de ahí. Esta amiga me lanzó la idea, yo tenía mucho miedo, de pronto tenía también mucha vergüenza de compartir eso, sobre todo con familiares, amistades, gente que pues no lo sabían, a mis hijos también, enseñarle a mi hijo mi historia, pero realmente fueron muchas más las señales de que tenía que hacerlo y mucho más el ansia y el deseo de colaborar en esta lucha, de aportar mi granito de arena, que al final pues me senté frente a hoja en blanco a dar forma a mi historia. Ahí recordé que con esa edad, con 14 años, alguien me regaló un diario, alguien de mi familia, creo que fue mi hermana mayor, de estos que llevaban un candadito así, ¿no? Y que yo llegaba de la escuela corriendo a escribir. Y esa práctica, ¿no?, ese ejercicio de reflexión, de analizar lo que había pasado en el día, de cómo me sentía, con lo que soñaba, lo que quería, pues fueron unos textos que me fueron acompañando a lo largo de los años y al pasar el tiempo sentía demasiado peso, me cargaba demasiado ir siempre con todas esas libretas y diarios en las diferentes casas y decidí quemarlo en una hoguera de San Juan, así que vi cómo ardía una etapa de mi vida. Y bueno, como digo, a la hora de ponerme a escribir el libro me vino ese recuerdo de los diarios que había escrito, había leído, había releído y pensé que podría ser la forma, ¿no?, de contaros mi historia, ¿no? Pienso que
que un diario pues, te ofrece ese contacto con el lector y con la lectora de intimidad, de complicidad, de secreto, ¿no? Que fue en realidad lo que pasó en esos años, ¿no? Un secreto guardado. Como digo, me pongo a escribir el libro y me sitúo en los 14 años, cómo me sentía, cómo vivía, qué quería. Y así, de pronto, me viene que sufrí una agresión sexual con 9 años, 10 años, de un pintor que vivía en mi misma calle, un pintor de brocha gorda, que había venido a pintar a casa y que me acorraló un día en el portal y que afortunadamente pude defenderme, pero sí que sentí pues, su presión, su deseo y su agresión. Y además, cuando lo conté, nadie me creyó. Con lo cual, pues fue una mancha o una pena que de pronto al empezar a escribir el libro salió así, ¿no? Sola. Y todavía no había entrado en materia. Después empecé a hablar de las personas que me acompañaban en esa etapa y recordé a mi abuela Manuela, una mujer que murió a los 98 años, que tuvo 14 hijos, que sufrió malos tratos durante toda su vida y me di cuenta de que los malos tratos habían estado cerca, ¿no? Sin yo darme cuenta. Y sentí que estaba limpiando también la memoria de mi abuela, ¿no? Contando mi historia. Y así conozco al que fue mi primer amor, un hombre mayor que yo, con lo cual pues, me sorprendió muchísimo porque sabía mucho de música, tenía coche, tenía dinero, me llevaba, me traía. Y poco a poco en la relación va alejándome de mi amiga. Amigos no tenía, ni que se me ocurriera. Me iba alejando también de mi familia y en comentarios y en actitudes pues ya se vislumbraba que era alguien que quería imponerse y que quería controlar. Pero yo, con esa idea de amor romántico, esos patrones que tenemos tan arraigados desde pequeñita, de ese príncipe azul, y de pensar que el amor son los celos y que el amor es el control y que el amor es los malos ratos y llorar y reconciliarte y bueno, toda esa confusión que se tiene y que a muchas les dura muchísimo o nos dura muchísimo. Empiezo esta relación y quedo embarazada y contra viento y marea, contra todo el mundo, decido casarme e irme con él a compartir un hogar y ahí es donde empieza el infierno, cuando estamos en el hogar familiar. Voy perdiendo la autoestima poco a poco, voy sintiendo mucha culpa, un miedo exagerado a sentir cómo se abría la puerta cuando él iba a llegar, a intentar adivinar si venía de buenas, si venía de malas, si se iba a liar, si no se iba a liar. Y todo eso en un silencio y en una soledad absoluta. Y yo seguía escribiendo y escondiendo mis diarios para que nadie los leyera, ¿no? Así pasaron los años, dentro de mí nacía esa rebeldía, nacía ese espíritu, ese otro yo que me decía tienes que salir de aquí, no mereces lo que te está pasando y no es esto lo que quieres para ti, para tu vida y tampoco para tu hijo. Y en ese proceso, que paralelamente iba unido a mis primeros pinitos en la música, sorprendentemente a la gente le encantaba cuando yo subía a cantar. Y empezábamos como a tener un público y conciertos, y había algo paralelo, ¿no? Dentro de esa historia tan horrible dentro de casa, pues fuera de casa como que estaban pasando cosas. Y yo empecé a alimentar ese sueño de cantar, de hacer mis canciones, de recorrer el mundo con la música. Y ese sueño, como podéis imaginaros, siendo madre tan joven, pues era como algo inmenso, ¿no? Como si hubiera dicho, quiero ser astronauta o quiero ser, no sé, algo así. Era algo, una locura, ¿no? Diríamos. Pero ese sueño mío me daba fuerza para imaginarme que quizá las cosas podían ser de otra manera. Y también veía a mi hijo crecer y no quería que mi hijo viera las situaciones tan terribles que cada vez, además que gradualmente,
iban creciendo en la violencia y que ya no eran tan esporádicas, sino que iban muy seguido. Consigo separarme del agresor, consigo físicamente desligarme de él, pero no es un proceso sencillo. Psicológicamente yo seguía enganchada a él y seguía sintiéndole miedo y seguía sintiendo culpabilidad y como digo, duró casi una década el poder realmente tomar los pasos, tomar las decisiones, buscar los recursos y salir de esa relación. No os voy a contar toda la historia porque os voy a dejar que podáis descubrirla en el libro, pero sí quiero decir que para mí escribir mi historia ha sido muy sanador, muy terapéutico. Yo no sabía que tenía un recuerdo tan nítido de estos hechos tan traumáticos y que no tenía un recuerdo, tampoco sabía que tenía un recuerdo tan nítido de cómo yo me sentía, que soy la misma. En realidad fue como volver a encontrarme a mí, y de niña, esta, la que está en la portada, y tener la oportunidad también de hablarle a esa Amparo, ¿no?, de esa época que estaba ahí, que parecía que no había existido, y abrazarla y decirle, pues no tuviste la culpa, hiciste lo mejor que pudiste, fueron las circunstancias que te tocaron y mira la mujer que te has convertido ahora, mira todo lo que has conseguido y ven conmigo, o sea, formas parte de mí, no voy a negarte, formas parte de mí. Y en todo ese proceso de sanación, de terapia, de reconocer cómo mi padre era feminista sin saberlo, cómo mi madre, ella tradicional, conservadora, pero también perdonarla, porque ella pensaba que era su verdad, ¿no? O sea, cómo aceptar, perdonar a los demás y perdonarme a mí misma por haberme hecho eso, por haber consentido tanto, por haber llegado a límites tan fuertes, ¿no? Eso hay una necesidad también de perdonarse. Y ya en última instancia decidí perdonar también a mi agresor, no en el sentido laico o religioso, ¿no? Podemos decir, en vez de perdón, quizá podemos llamarlo compasión, sentir compasión por él. Sentir compasión porque se perdió a su hijo, se perdió a una mujer como yo. Y perdón o compasión, como prefiráis, el término que prefiráis, porque al final de todo yo salí hacia adelante. Y ese es mi orgullo, y ese es mi triunfo dentro de la experiencia. Y también porque no quería cargar con esa mochila de odio, de ira, de venganza, no quería cargar con eso. Y tampoco quería transmitir eso a mi familia, a mi entorno. Así que interiormente nunca se lo dije a la cara, te he perdonado o siento compasión por ti, ni falta que hace, pero sí lo sentí muy profundo dentro de mí y aquello, unido a todo el proceso del libro, me liberó y me dio muchas alas para comunicar, como hoy aquí, para compartir mi historia y, como vuelvo a decir, para que pueda servir. Gracias. Muchísimas gracias, Amparo. Gracias. La verdad es que, bueno, yo creo que estamos acostumbradas también, incluso a veces pienso desde las instituciones alimentamos muchísimo trasladar la violencia machista en números, ¿no? Y es que nos acostumbramos y empieza otra vez el año, volvemos a empezar a contar, llega el 25 de noviembre, mandamos otra vez los números y creo que experiencias contadas así como la tuya y como la de otras mujeres que han estado en esta mesa la semana pasada, ¿no? Pues es la manera de poner cara al problema y seguramente bastante más efectivo que los números que año tras año vamos trasladando, ¿no? Te agradezco muchísimo el esfuerzo. Gracias, Suril. A ti también, Maitena.
Eta orain, nahi baldin badezute galderaren bat egin, ez dakit edo eskualtzatu, da mikrofona pasatuko dizuegu, edo norbaitek, bai, eskualtzatu eta hitz egin lasai. Si queréis preguntar algo, ¿vale? Si queréis os leo un párrafo del libro y así, mientras que vais pensando la pregunta. Bueno, voy a leer 2, ¿vale? Son cortos. El otro día se pasó de la raya. Volvíamos del bar hacia casa de madrugada. Alejandro había bebido mucho ese día. Empezó en el restaurante, con el sol y sombra temprano. Ángel estaba dormido en su carrito y por el camino empezó a decirme que era una zorra, que por qué hablaba con todo el mundo, que no lo respetaba. Yo iba en silencio, porque bastante escándalo estaba montando él solo. Al llegar a la casa, acosté a Ángel y cerré la puerta de la habitación. Al salir al pasillo me sorprendió con un bofetón y después me dio otro. Traté de esquivarlo y de pararlo, pero si me resistía le daba más coraje y me pegaba más fuerte. Tirada en el suelo del pasillo pedí ayuda, pero ni mi hermano ni su mujer estaban en casa, así que solo podía llorar y desear que se cansara y parara. Después de unas patadas en el estómago y en la espalda y muchos insultos, vi que se dirigía al cuarto. Me levanté de un salto, asustada, pensando que pudiera hacerle algo a nuestro hijo, pero al entrar lo vi tumbado boca abajo en la otra cama, borracho, con la respiración entrecortada y murmurando: así aprenderá a respetarme, la muy zorra. Me acosté sigilosamente junto a Ángel, que dormía profundamente. Lloré muy bajito. Dolorida por los golpes y por la humillación, me dormí. Y luego otro que me gusta llamarlo el momento donde me hablo a mí misma, ¿no? Donde digo hasta aquí. Me tomé una caña y un bocadillo en las bodegas Castañeda y caminé por el Paseo de los Tristes, de arriba abajo y de abajo arriba. El nombre de ese paseo era mi estado de ánimo y sentí que me hacía bien recorrerlo una y otra vez. Entonces ocurrió algo mágico dentro de mí. No sé por qué miré fijamente hacia la Alhambra. Estaba iluminada, imperturbable, fuerte. Y sentí como una voz sabia dentro de mí pedía la palabra. Ella estaba preparada para hablar si yo estaba preparada para escuchar. Guardé silencio y cerré los ojos. Amparo, el tiempo de sufrir se acabó. Limpia tus pensamientos, depende de ti. Busca dentro esa fuerza que te ha acompañado todos estos años, cuando han pasado cosas terribles y tú siempre la encontraste y has salido hacia adelante. Ahora vienen días maravillosos de realización y armonía, gente nueva que vas a conocer que te ayudarán en tu camino. Piensa bien todos los pasos a partir de hoy. Toma buenas decisiones y prepárate para el gran cambio. Tu nueva vida está llegando. Bueno, yo no sé, creo, me han dicho que aparte de un poco del acto de bondad que es escribir y desnudar un poco tu historia, que además de eso tenías un regalo para nosotras. Pues sí, he traído una compañera mía, que es mi guitarra, porque si bien me encanta hablar del libro y me encanta conocer personas como Maitena, con la que tenemos un montón de puntos en común y además de la que aprendo muchísimo, me gusta terminar así este encuentro con un poco de voz, guitarra y sentimiento. Y nada, agradecer de nuevo. Sí, muchas gracias a las dos. Un besito. Gracias. Quedo con ganas de defensa personal también. No te preocupes que esa es la hora. Seguro que oportunidad tienes.
Aparte de la canción Que te den, que has comentado antes, que para mí fue muy liberadora escribirla, hay otro tema de esa primera etapa, con mi proyecto Amparanoia, en la que todavía hay como esa cicatriz, ya no herida abierta, que me ha encantado esto que ha utilizado. Estaba la cicatriz, pero estaba ya sanándose. Y dice así. Ay, moreno, no me des más dolor. Ay, moreno, piensa en mi corazón. Estoy queriendo a un moreno y no me lo da su mare. Amor eterno me ha curado, aunque le salgan la novia pare, y yo le digo, ay, moreno, no me des más dolor. Ay, moreno, piensa en mi corazón. Haces que no te das cuenta, haces que no va contigo, y en cuanto yo me descuido, voy y caigo en el olvido y te digo, ay, moreno, no me des más dolor. Ay, moreno, piensa en mi corazón. El río que lleva piedras, el río que va a la mar, de mis lágrimas está llena y ya nunca se va a vaciar. Yo te digo, ay, moreno, no me des más dolor. Ay, moreno, piensa en mi corazón. Ay, moreno, no me des más dolor. Ay, moreno, piensa en mi corazón. Yo te digo, piensa en mi corazón. Ay, moreno, piensa, piensa en mi corazón. Piensa en mi corazón, piensa en mí. Ay, moreno, ay, moreno. Gracias. Después de ver cómo hay miles de seres humanos desplazados, matados, invisibles, olvidados, no puedo mirar mi dolor como algo tan inmenso,
las lágrimas al verdadero lamento. Deja de llorar por tus heridas de burguesa. El mundo se hunde sin medida en pobreza. Seguro que hay algo que puedas hacer. Seguro que hay alguien en quien puedas creer. Cambiará tu suerte. Cambiará mi suerte. Cambiará tu suerte. Cambiará. Deja de lado lo tuyo y sal a la ventana. Déjate de tanto orgullo, perdona y ten calma. Y nada es eterno como estaciones. Vienen los tiempos. Ahora suave primavera, luego frío invierno. Sin esta oscuridad nunca hubiera visto la luz. En mi serenidad quisiera que estuvieras tú. Seguro que hay algo que puedas hacer. Seguro que hay alguien en quien puedas creer. Cambiará mi suerte. Cambiará tu suerte. Cambiará mi suerte. Cambiará. Tenía cerrado el micro. El técnico de sonido me va a matar. Tenía cerrado el micro, me olvidé. Bien, bueno, para la última ya tenemos micro. Hacemos una más, ¿no? Sí, ahora ya con micro. Yo decía, me falta algo, no sé, no tengo reverb. La voz está muy seca, pero bueno, estaba emocionada, la verdad, cantándolo y ni me he dado cuenta. Bueno, pues voy a hacer Alma de Cantaora, que Surina ha dicho que le encanta. Y a mí también me encanta porque es la primera canción que me dediqué a mí misma. La primera canción que yo me he escrito a mí misma, ¿no? De verdad. Y es curioso porque siempre piensas en los demás o en cosas que te han pasado y en cosas que ves, en experiencias, en viajes, ¿no? Y de pronto dije, pues yo me voy a hacer una canción para mí. Y es esta. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente y el ahora, alma de cantaora. Podemos hacer palmas, yo creo, así para despedirnos arriba. Alma de cantaora. Y cantar, sí, sale también.
Soy la luna, soy el cielo, soy esa luna en un espejo. Soy chamana sanadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre rayo fuego, soy hermana luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Y en esta canción, que también colaboró la abuela Margarita, ella me enseñó que hace miles y miles de años la mujer éramos igualito que el hombre. Nadie por arriba, nadie por abajo, nadie más que nadie, nadie menos que nadie. Hermanas, hermanos, caminaban por la tierra, cuidándola, respetándola. Mi mayor deseo para acabar con la violencia, mi mayor deseo como humanidad, igualdad real. Y cantaré mientras me quede voz. Yo no dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy, la libertad de ser lo que soy. Ahora sí, palma, coro, todo conmigo. Le, 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 lo, le, 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 lo, la. Alma de cantaora. Le, 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 lo, le, 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 lo, la, la. Alma de cantaora. Le, 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 lo, le, 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 lo, la. Alma, alma, alma de cantaora. Le, 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 lo, le. Le, 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 lo, la. Alma, alma, alma. Eskerrik asko.